¿Qué tal, jóvenes? Muy buenos días, muy buenas tardes o muy buenas noches, dependiendo del horario en el que ustedes estén revisando este material de apoyo. Un servidor, el profesor José Aurelio Sosa Olivier, les voy a presentar el marco legal desde un punto de vista técnico que le dé sustento a la evaluación de riesgo ambiental. Entonces, esta actividad o este tema es importante como parte de la asignatura de análisis de riesgo ambiental dentro del programa de estudios de ingeniería ambiental. Entonces, vamos a comenzar. Bien, como antecedentes nosotros debemos de iniciar conociendo o entendiendo que el procedimiento de evaluación de riesgo ambiental es un instrumento de política ambiental analítica y de alcance preventivo. Cuando hablemos de un instrumento como puede ser también la manifestación de impacto ambiental, un plan de manejo de residuos o en este caso un estudio de riesgo ambiental, debemos de concebir esto como herramientas que nos van a servir para algo. En este caso, para poder prevenir y responder a una necesidad de regular actividades que involucren el uso, el manejo, el transporte y el almacenamiento de sustancias o materiales, ¿sí? Y de actividades consideradas como altamente riesgosas. ¿Cuáles antecedentes tenemos de ello? Bueno, en la Ley de Protección al Ambiente en 1983 se empezó a incluir el riesgo ambiental como parte del procedimiento de evaluación de impacto ambiental. Ojo, por lo tanto, el estudio de riesgo complementa la manifestación de impacto ambiental. Ya en el año del 88, con la entrada en vigor de la LEGEPA, empezaron a considerarse como obligación importante el poder elaborar e instrumentar programas de prevención de accidentes cuando se tengan actividades altamente riesgosas proyectadas y que se incluyan planes externos para la respuesta a emergencias que puedan suscitarse de lo antes mencionado. Bien, en esta parte me gustaría que lo trabajemos en conjunto con una actividad de reforzamiento. Yo aquí les voy a mostrar algunos puntos importantes de algunos instrumentos de política ambiental, pero me gustaría que ustedes profundicen a detalle haciendo una pequeña investigación de cada uno de ellos y cuando nos veamos en clase presencial podamos discutir con mayor profundidad. Entonces, para el caso de la LEGEPA, en su artículo primero, quinto, 30, 145 al 147 bis, establece puntos importantes que le dan cabida al estudio de riesgo ambiental. Luego, en el artículo 5, 17 y 18 del reglamento de la LEGEPA, pero en materia de evaluación del impacto ambiental, también vamos a encontrar algunos puntos importantes. Posteriormente, en el caso de cómo funciona ese ente regulador que es la Semarnat, en su artículo 40, fracción 9, inciso C del reglamento interior, vamos a ver algunos puntos bastante relevantes. Luego, retomando la LEGEPA, pero ahora en su capítulo cuarto de instrumentos de política ambiental, sección evaluación del impacto ambiental y en el título cuarto de protección al ambiente, hay que conocer qué establece y qué puntos importantes de los instrumentos de política tienen que ver con el estudio de riesgo ambiental. Luego, en el capítulo quinto de actividades consideradas altamente riesgosas, aquí sí me gustaría que profundicen y sobre todo que consideren y revisen lo que tiene que ver con los listados 1 y 2 o listados A y B de actividades altamente riesgosas. Y por último, pero no menos importante, también debemos de conocer esas consecuencias adversas que puede traer una mala praxis del estudio y el análisis del riesgo ambiental, sobre todo porque hay un punto importante tipificado en el Código Penal Federal de delitos contra el ambiente y la gestión ambiental. Entonces hay que revisar esos artículos 414 al 416 de este Código Penal Federal. Ahora bien, ¿qué es un riesgo? ¿Qué es un riesgo ambiental? Y eso hay que entenderlo. Desde el punto de vista de las ciencias ambientales, el riesgo ambiental es una posibilidad. De hecho, el término de riesgo se asocia a probabilidad. ¿Qué probabilidad de que se produzca un daño o una catástrofe en el medio ambiente debido a un fenómeno natural o por acción humana? ¿Qué riesgos naturales vamos a tener? Riesgos naturales pueden ser fenómenos geológicos, erupciones volcánicas, terremotos, caídas de meteoritos inclusive, o lo clásico para nosotros en Tabasco, las inundaciones. Aunque estas pueden derivar de un manejo antropogénico como manejo de presas o la construcción de carreteras que funcionan en forma de diques, pues también dependen finalmente de un fenómeno meteorológico que no esté en nuestras manos. Luego los fenómenos antropogénicos o los riesgos antropogénicos, que estas sí son son derivadas de actividades netamente humanas con circunstancias naturales y estas pueden condicionar su propia gravedad. Algunos accidentes como los ocurridos en la ciudad de Bhopal en India o el clásico Chernobyl en Ucrania, que inclusive hasta hay una serie en streaming. La evaluación de riesgo ambiental
Resumiendo, es un instrumento de carácter preventivo cuya aplicación es sistemática de políticas, de procedimientos de análisis, de evaluación y de control de riesgos con el objetivo de proteger a la sociedad y al ambiente, anticipando la posibilidad de liberación de algunas sustancias que se consideren como códigos creativos. Una situación de riesgo puede ser esta: una pipa de gas que explota dentro de una gasolinera en Tula, Hidalgo, en el año 2023. Ahora, ¿qué accidentes vamos a conocer como de alto riesgo? Pues vamos a tener a los accidentes que puedan ser explosiones, incendios, fugas o derrames súbitos que resulte de un proceso de alguna actividad en algún establecimiento donde se realicen actividades con el uso de sustancias o materiales que puedan ser considerados de alto riesgo. Ahora, ¿qué situaciones de alto riesgo se tipifican en estos instrumentos de evaluación de riesgo ambiental? La liberación súbita de sustancias peligrosas cuya cantidad liberada pueda ser mayor a la fijada como umbral o límite. Para los incendios, específicamente cuando estos incendios excedan 5 kW por metro cuadrado por varios segundos de radiación térmica. La explosión por vapor cuando se generen sobrepresiones igual o mayores a 1 libra por pulgada cuadrada. Ojo, en este caso de explosión no necesariamente puede haber una ignición. La explosión específicamente, que va a ser considerada como una explosión por una sustancia reactiva o explosiva que afecte edificios, plantas o que pueda dañarlos o volverlos inoperantes. La liberación tóxica de alguna cantidad que pueda ser suficiente para alcanzar una concentración igual o por arriba de un límite de peligro, algo muy clásico para nosotros, los derrames de hidrocarburos. Y finalmente, los accidentes en el transporte que involucren la fuga o el derrame de cantidades consideradas de materiales o residuos peligrosos que causen afectaciones severas a la salud. Jóvenes, eso sería todo. Les agradezco su participación.